Las sombras se extienden en la oscuridad de la noche, y una brisa gélida barre el campo de las ruinas de Tula. A medida que el sol se oculta tras el horizonte, las historias de la leyenda de los gigantes de Tula emergen de las sombras, llenando la noche con un terror ancestral. Durante siglos, los misterios de esta antigua civilización mexicana han desconcertado a los arqueólogos y a los aventureros por igual. Y su importancia en la cultura mexicana sigue siendo innegable. Pero, ¿son los gigantes de Tula una mera leyenda? ¿Una historia de terror inventada para asustar a los niños? ¿O hay algo más detrás de esta oscura y desconocida historia? En el video del día de hoy, exploraremos los orígenes de la leyenda de los gigantes de Tula y descubriremos la verdad detrás de uno de los misterios más antiguos y espeluznantes de la cultura mexicana. Y yo soy el documentalista, y esto es Los Gigantes de Tula. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Orígenes de la leyenda. La leyenda de los gigantes de Tula tiene un origen incierto. Se dice que fue transmitida de generación en generación en la cultura. Sin embargo, hay teorías que indican que la historia podría tener raíces en la mitología azteca. Los antiguos mexicanos veneraban a los dioses de la naturaleza, entre ellos a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad, quien se representaba como un ser de gran tamaño, de quien, por cierto, ya tenemos un video en este canal. Además, se cree que la imagen de los gigantes pudo haber sido influenciada por la llegada de los españoles a México. Los conquistadores trajeron consigo la leyenda de los titanes, gigantes que aparecen en la mitología griega y romana. Es posible que los mexicanos, al escuchar estas historias, las hayan incorporado a su propia cultura y las hayan adaptado a su contexto. Otra teoría sugiere que la leyenda de los gigantes de Tula pudo haber sido inspirada en la presencia de vestigios arqueológicos en la zona, como las estatuas colosales que se encuentran en el sitio arqueológico de Tula. Estas estatuas representan a los atlantes, figuras de gran tamaño que sostenían el techo de un templo. Es posible que los mexicas hayan visto a estas estatuas y hayan imaginado que en tiempos antiguos existieron seres humanos de gran tamaño. Sea cual sea su origen, la leyenda de los gigantes de Tula ha trascendido a través del tiempo y ha sido una parte importante de la cultura en México. Pero, ¿será solo una leyenda? ¿O habrá alguna verdad detrás de esta historia terrorífica? Descubrimiento de las estructuras en Tula. En las profundidades de Tula, un equipo de arqueólogos descubrió algo que cambió todo lo que se creía saber sobre la historia de México. Las estructuras que surgieron del suelo hablaban de una civilización avanzada, de una época en la que los hombres eran capaces de levantar gigantescas columnas de piedra y crear monumentos impresionantes. Pero algo llamó la atención de los arqueólogos, algo que no cuadraba con lo que había sido registrado en los libros de historia. En medio de las ruinas, encontraron evidencia de la existencia de gigantes. Figuras que sobresalían en tamaño a cualquier ser humano conocido. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Qué hacían allí? ¿Eran una especie de seres divinos o algo más siniestro?
Las respuestas a estas preguntas solo se podían encontrar en las estructuras mismas, en los artefactos que se encontraron y en la evidencia histórica que había sido ignorada por tanto tiempo. Pero, ¿qué secreto guardan estas ruinas? ¿Qué misterios aguardan en lo profundo de Tula? La respuesta a estas preguntas solo se encuentra en las manos de aquellos dispuestos a adentrarse en el oscuro y enigmático pasado de México. Descripción de los gigantes. Los relatos hablan de seres gigantescos, con cuerpos imponentes y fuerza sobrenatural. Se dice que estos seres sobrepasan la altura de cualquier humano conocido y que su sola presencia podía hacer temblar la tierra. Los gigantes de Tula eran descritos como seres de piel tostada, ojos penetrantes y cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros como una cascada oscura. La mayoría de los informes aseguran que los gigantes tenían 6 dedos en cada mano y pies, lo que los hacía aún más temibles y enigmáticos. Se cuenta que portaban armas y herramientas de un metal desconocido para la época, y que utilizaban la magia para manipular las fuerzas de la naturaleza a su antojo. Los habitantes de Tula vivían en constante temor ante la presencia de estas criaturas colosales, que acechaban en la oscuridad de la noche. Nadie se atrevía a desafiarlos, ni siquiera los más valientes guerreros de la época. Teorías alternativas. Pero, ¿qué hay detrás de la leyenda de los gigantes de Tula? ¿Es posible que todo esto tenga una explicación lógica y científica? Algunos expertos sugieren que sí, que esta historia podría tener su origen en fenómenos naturales y culturales que se fueron tejiendo con el tiempo. Por ejemplo, algunos sugieren que las estructuras encontradas en Tula podrían haber sido construidas por una civilización prehispánica desconocida, o quizás por algún grupo de extranjeros que visitaron la zona. Otras teorías plantean la posibilidad de que la leyenda de los gigantes haya sido una forma de propaganda política, utilizada por los gobernantes de la época para reforzar su poder y legitimidad. También se ha sugerido que estos supuestos gigantes podrían haber sido simplemente seres humanos de gran altura, lo que explicaría las descripciones de los cronistas. En cualquier caso, la verdad detrás de esta leyenda sigue siendo un misterio. ¿Fueron los gigantes de Tula una realidad o simplemente una invención de la imaginación popular? La respuesta, como tantas otras veces, se pierde en la niebla del tiempo y el espacio, alimentando nuestra sed de lo sobrenatural y lo desconocido. La importancia cultural de la leyenda. La leyenda de los gigantes de Tula ha trascendido el tiempo y ha dejado una marca indeleble en la cultura mexicana. La fascinación por estas criaturas sobrenaturales ha sido inmortalizada en numerosas obras de arte, desde pinturas y esculturas hasta películas y libros. La leyenda ha inspirado a escritores y cineastas, que han creado obras de terror y fantasía que han aterrorizado a generaciones enteras. Además, la historia ha tenido un impacto profundo en la cultura popular de México, siendo parte de la tradición oral y de la memoria colectiva de las comunidades que habitan la región de Tula. El hecho de que estas estructuras monumentales hayan sido construidas por antiguas civilizaciones prehispánicas ha añadido aún más misterio a la leyenda. Incluso hoy en día, la leyenda sigue cautivando a la gente y atrayendo turistas a la zona arqueológica de Tula, que visitan el lugar para contemplar estas estructuras monumentales y sumergirse en la historia de los gigantes. En última instancia, la leyenda de los gigantes de Tula es un testimonio de la creatividad y la imaginación del pueblo mexicano y un recordatorio de que la historia y la mitología están estrechamente entrelazadas, y que la realidad y la ficción
puede ser difícil de distinguir. Conclusión. Después de explorar los orígenes de la leyenda, descubrir las estructuras de Tula y detallar las características de los gigantes, nos encontramos con una pregunta sin respuesta definitiva. ¿Existieron realmente los gigantes de Tula o se trata solo de una leyenda? Aunque la evidencia arqueológica sugiere que las estructuras encontradas en Tula fueron construidas por una cultura prehispánica, aún hay incertidumbre sobre la existencia de los gigantes en sí mismos. Algunas teorías sugieren que la historia pudo haber sido influenciada por antiguas culturas del Viejo Mundo o por la creencia en seres divinos con poderes sobrenaturales. Pero, independientemente de su veracidad, la leyenda de los gigantes de Tula ha tenido un impacto significativo en la cultura mexicana. Ha sido una fuente de inspiración para artistas y escritores, así como un símbolo de la rica historia y mitología de México. En última instancia, la verdad detrás de la leyenda puede seguir siendo un misterio, pero su legado cultural seguirá vivo en el corazón y la imaginación de los mexicanos y del mundo. Yo soy el documentalista y esto fue Los Gigantes de Tula. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.